Bienvenidos a RadMax Imagenología Maxilofacial 3D. Visítanos en nuestro sitio www.radmax.cl. En la cápsula anatómica de esta ocasión, proceso alveolar. El proceso alveolar puede ser definido como aquella porción de hueso localizada en maxilar y en mandíbula que rodea los dientes formando los alveolos dentarios y que presentan límites dados por el borde libre de sus tablas externas, que en este caso puede ser la tabla vestibular, y por la tabla interna que corresponde a la tabla lingual o palatina hasta la porción más apical del diente. Todo eso es definido como proceso alveolar. En esta imagen es una imagen obtenida de un combin de nuestro centro imagenológico que nos permite evaluar cuál es la relación de los incisivos en relación a la tabla vestibular. Noten que los incisivos se encuentran en una posición proinclinada y que evidentemente se produce una disminución del grosor de la tabla vestibular. Este tipo de evaluaciones nos permite y nos da una referencia para poder establecer cuántas son las dimensiones o cuánto es la cantidad de hueso en el cual podemos desplazar nuestro diente con un movimiento dentario ortodóntico. Note también que en el caso de los incisivos presenta un mayor grosor de la tabla palatina en relación a la tabla vestibular y que evidentemente son dientes que se encuentran desplazados hacia anterior, pero no solamente se desplaza el diente, fíjense que en realidad el proceso alveolar se desplaza completo hacia adelante. Por lo tanto, esta porción del hueso maxilar y mandíbula puede presentar modificaciones en su morfología dependiendo de las características dentarias, evidentemente de la relación de las fuerzas que se produzcan sobre el diente y sobre el proceso alveolar, y evidentemente este proceso alveolar puede doblarse, un fenómeno que recibe el nombre de bending. Y ahora la pregunta que uno se debe hacer, y que es común que los estudiantes realicen: ¿es lo mismo el proceso alveolar que el hueso alveolar? Efectivamente, no son lo mismo. Proceso alveolar, como lo definimos, corresponde a esta porción de hueso que se encuentra por hacia coronal desde el ápice dentario. Es una estructura dependiente de la presencia, evidentemente, de estructuras dentarias. Una vez que el diente desaparece por un procedimiento quirúrgico, por una exodoncia, por simplemente porque hubo una avulsión del diente, el proceso alveolar comienza un fenómeno de resorción lento y progresivo. A diferencia de eso, el hueso alveolar corresponde a una pequeña parte del proceso alveolar. Va a ser aquel hueso que se encuentre vinculado con la superficie radicular del diente. Y en este hueso alveolar, que se encuentra al interior del alveolo, va a presentar al mismo tiempo distintos subtipos de hueso, como es el bundle bone, que corresponde al hueso de inserción, y al bowen bone, que corresponde a un hueso de tipo reparativo. Por lo tanto, el hueso alveolar es una porción del proceso alveolar. Ambos son dependientes de la presencia de una estructura dentaria y de un ligamento periodontal. Cuando un diente se pierde, el hueso alveolar desaparece prácticamente de forma inmediata y el proceso alveolar comienza un fenómeno de resorción que es paulatino y que evidentemente va a afectar, en el caso del maxilar, las tablas vestibulares más que las tablas palatinas. En esta imagen podemos apreciar un preparado anatómico donde existen pérdidas dentarias de tipo premortem, ¿cierto? Donde se aprecia claramente que este paciente tuvo una resorción del proceso alveolar. Ese proceso alveolar se resolvió tanto en altura, pero al mismo tiempo hubo una resorción desde la tabla vestibular hacia la tabla palatina, y eso es lo que eventualmente el implantólogo tiene que evaluar y que efectivamente lo puede realizar con una imagenología tridimensional de tipo Convin. Adicionalmente, podemos apreciar los alvéolos y fíjense que al interior de los alvéolos es lo que nosotros podríamos encontrar o denominar con el nombre de hueso alveolar. Importante evaluar en la zona anterior el grosor de las tablas óseas vestibulares y que en algunas ocasiones se pueden producir pequeñas dehiscencias que se encuentran de forma normal en esos pacientes y que eventualmente producto de un movimiento dentario no planificado, mal planificado, donde no se tuvieron las consideraciones de la imagenología 3D,
podríamos eventualmente producirlas. Para que ustedes puedan ver, ¿cierto? Una imagen donde existe una mandíbula con los alvéolos, donde se mantiene el proceso alveolar. Evidentemente en algunas zonas, en las zonas posteriores, comienza el fenómeno de resorción cuando se han perdido los dientes. Y en la imagen inferior para que ustedes puedan ver qué es lo que sucede finalmente con el proceso alveolar cuando la resorción es máxima. El proceso alveolar termina por desaparecer y finalmente uno mantiene el hueso basal, en este caso hueso basal mandibular. Por lo tanto, mandíbula y maxilar constituidos por un hueso basal, por un proceso alveolar y al interior del proceso alveolar, en los alvéolos, la presencia del hueso alveolar y este hueso alveolar al mismo tiempo un bundle bone, hueso de inserción y un bowen bone, hueso de tipo reparativo. Los invitamos a visitar nuestro sitio www.radmax.cl y también nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.